¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este programa de la Parroquia del Sagrado Corazón y San Andrés, que gracias a las facilidades del canal Intégrate llevamos hasta sus hogares. Como siempre, con temas interesantes, reflexiones que nos permiten ir edificando nuestra vida cristiana. Y en esta ocasión, bueno, también tenemos casa llena, 3 invitadas muy especiales que nos acompañan el día de hoy. Ellas son integrantes de la comunidad del Instituto de Hijas de la Misericordia y de la Cruz, que actualmente están aquí prestando su servicio pastoral en la parroquia. Quiero presentarles a la superiora, Sor Verónica Olivares. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A Sor Liliana Farfán, también que está aquí. Y a Sor Sebastiana Hernández. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues les he dicho que ellas pertenecen al Instituto Hijas de la Misericordia y de la Cruz, una congregación italiana que tiene poco tiempo en México y mucho menos aquí en Apaseo, pero que están aquí para darnos a conocer pues un poco acerca de su historia, cuál es el carisma que ellas tienen dentro de su congregación y qué es lo que hacen actualmente aquí en Apaseo. Entonces, si nos pudiesen hablar un poco sobre eso, sobre su fundación, un poco de su historia, cuál consideran que fueron las razones que dieron lugar a su fundación, qué necesidad tenía la iglesia o el mundo que inspira justamente a su fundador o fundadora para crear o fundar esta congregación. Sí, nuestra fundadora es sierva de Dios ahorita, se llama Madre María Rosa Zangara. Ella nace en un pueblito de la Sicilia. Sicilia es una isla al sur de la Italia, una de las islas mayores, grandes. Está la Sardeña, está la Sicilia. Ella nace en un pueblito que se llama Partinico, parte de la provincia de Palermo, que es el capolugar de la isla. Ella nace, lógicamente, y gracias a Dios se encuentra al interno de una familia religiosa, o sea, en el sentido de que sus papás eran muy religiosos, muy devotos, y ella, aunque nace en peligro de muerte, Dios le da la gracia de sobrevivir, y esto para ellos ya se empieza a ver el milagro de Dios. Sabemos que un carisma el Señor lo da porque se crean situaciones históricas y sociales, ¿verdad? A pesar de que ella nace también en una familia donde hay religiosos, hay dos franciscanos, un diocesano y ella única mujer que se hace religiosa al principio, en ese tiempo del 800, ella es una monja de casa, digamos así les decían, o sea, muchachas que se consagraban en secreto o hay veces con la ayuda de un director espiritual y hacían mucha caridad, o sea, hacían mucha formación en esto. Pero el Señor se sirve de esta mujer para pedirle que funde un instituto religioso para, en ese momento estamos después de la guerra, en el 40, estamos después de la guerra, para aliviar las heridas de ese momento. Había muchos huérfanos de guerra y mucha pobreza en ese tiempo. Ella empezó sola, digamos así, a trabajar la caridad. Nuestra fundadora es como todos los fundadores, es animada del amor hacia la cruz. Por eso nosotros somos hijas de la misericordia y de la cruz, porque ella es una mujer mística, una mujer muy contemplativa del momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, recibe este don de ser misericordiosa, de alargar este amor hacia Jesús que está sufriendo, que sufre la agonía y que derrama su sangre y que quiere compartir este amor a todos los que sufren y lo comparte con María Rosa Zangara,
Por eso también nosotros somos hijas de la misericordia y de la cruz. Prácticamente la cruz y la misericordia son la misma cara, o son dos caras de la misma moneda, que es el amor hacia Jesucristo, que en el prójimo ella ve, ¿no? Y que además creo que le da como una dimensión muy importante, ¿no? Porque algunas iglesias cristianas también, ¿no?, seguidoras de Cristo, critican mucho esta parte católica de esta devoción especial a la cruz, ¿no? Como si veneráramos un instrumento de tortura, sí, siendo que justamente más bien se trata de un instrumento de la misericordia de Dios. Y como Madre María Rosa justamente logra pues ver estas dos dimensiones tal vez, ¿no?, de la cruz como un objeto de misericordia, y lo traduce en un carisma para una familia religiosa. Y fíjate que nuestra fundadora es muy innovadora, porque ella cuando contempla, ella escribió mucho sus escritos sobre esta contemplación. Ella tenía visiones con el Señor, o sea, era una mística, hablaba con él, y era talmente envuelta en este espíritu, ¿no?, de amor, de caridad, que, bueno, ella habla de la cruz no como el madero, sino para ella la cruz es Jesús crucificado. Y habla de esta cruz como una cruz gloriosa, resucitada, ¿no? Como un poquito la fiesta que acaba de pasar, la exaltación, una cruz de pie, gloriosa, que a ella le llama madre porque ahí fuimos generados, de ahí nosotros recibimos la salvación, de ahí nacimos todos, por eso ella la llama madre. Y esto para nosotros es muy importante, porque quita todo ese prejuicio que se tiene de la cruz como sufrimiento, como peso, como algo que no te deja libre tampoco para caminar espiritualmente. Son de los tabús que se crean en la religión, que hacemos del cristianismo un masoquismo espiritual. Sí, incluso esta frase popular de esta es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Como si tuviésemos que soportar dolor o sufrimiento casi por gusto, digamos, ¿no? Sin ver como esta dimensión salvífica de la que nos está hablando en este momento, ¿no? Sí, y para nosotros, bueno, nosotros obviamente en la historia de la espiritualidad, la vida de una fundadora no es igual a la vida de las hijas, en este caso del instituto. La herencia que recibe el instituto sí pasa por la espiritualidad de una fundadora, pero una fundadora no quiere que sus hijas, como en nuestro caso, no quiere que nosotras hagamos las mismas cosas que ella, porque pues, son dones extraordinarios. Y que además hablamos pues de una época histórica y religiosa distinta, ¿no? Sí. Donde tal vez algunas de las prácticas de piedad de ese entonces pues pudieran parecernos ya lejanas o incluso un poco anacrónicas, ya lo que no está en uso, digamos, ¿no? Pero dentro de este contexto del que nos habla, pues tiene todo el sentido, ¿no? Unirse como a este sacrificio de la cruz, no necesariamente a través del masoquismo, sino ofrendar la vida para dar vida a otros, que me parece que es lo que intento como visualizar en lo que nos cuenta. Sí, de hecho nuestro carisma lo podemos resumir como un contemplar la cruz para hacer misericordia. Contemplar la cruz para hacer misericordia. O ser misericordiosas, para ser más literalmente eso interpretado, que nuestras fuentes son italianas obviamente, ¿no? Y en eso, por eso nosotros, nuestro carisma principal son las 14 obras de misericordia. Bien, una forma de encarnar el carisma que el instituto tiene es la práctica de las obras de la misericordia, como nos explicaba Sorbero. ¿Cómo traducen esto ya en la vida práctica? ¿Qué tipo de obras son las que el instituto tiene alrededor del mundo? Sí, a mí me ha tocado particularmente la asistencia a los ancianos, que es una característica muy grande en Italia porque
Su cultura es que pues un tiempo ellos dejaron de tener pues hijos y pues aumentó demográficamente, que había más ancianos que jóvenes o niños. Tú vas en Italia y sobre todo en la parte del norte, te encuentras con grandes cantidades de ancianos y 1, 2, 3 niños. Incluso, perdone, hay escuelas que han cerrado en Italia por la Sí. falta de niños, de alumnos, digamos, ¿no? Sí, sí, es una realidad que pues ahorita pues también está sufriendo esas consecuencias porque pues Italia está siendo llenada de muchos extranjeros. Vemos las embarcaciones que llegan día con día, sobre todo en la isla de Sicilia. Todos estos prófugos que pues ciertamente vienen a llenar todos estos espacios que pues la Sicilia ha dejado y toda la parte de la Italia. Decía yo me encargué más sobre todo en la asistencia de los ancianos. Yo soy enfermera, siempre gracias a la decisión de mis superiores que han visto la necesidad de poder contribuir con este ayudo siendo enfermera para poder ayudar a los ancianos. La parte que toca a mí no es solo a través de la parte profesional, sino también la parte religiosa, que hay que acompañarlos pues hasta el último momento y sobre todo hay que acompañarlos con los sacramentos o también a poder vivir y morir en tranquilidad, porque normalmente estos ancianos pues sufren situaciones familiares donde ciertamente la hija y la nuera pues trabajan y no se pueden dedicar a ellos, por lo cual pues lo llevan a un asilo, el cual pues nos encargamos de ellos de todo, desde el punto de vista humano, necesidades, comer, beber, limpiarse, hasta todo, casi nosotros nos hacemos otra familia en el que tiene que cubrir todas sus necesidades. Al principio es muy difícil entrar en su mundo porque pues ellos están enojados porque se les robó de su ambiente familiar y pues sí es difícil pues hacerles entender. Muchas veces ciertamente no vas a poder llenar todo el vacío que queda en ellos porque queda un vacío, pero pues humanamente y pues ofreciéndole a Dios sus necesidades y pues sus carencias, sus cicatrices que tienen, pues hemos ayudado a poderlos a poder vivir con tranquilidad y morir en la tranquilidad. También es otro servicio que también el comunicar con los hijos o demás familiares, nietos, sobrinos, es toda una integración que se realiza, así es que no es nada más el anciano en sí, sino que se crea una globalidad donde nosotros tenemos que abrirnos a muchas realidades, porque pues, por ejemplo, los demás familiares vienen a platicarnos a veces sus situaciones y pues a través de eso piden también consejos, ayuda. Entonces, pues prácticamente tú no te das cuenta y las obras de misericordia las estás haciendo en toda su naturalidad, en toda su grandeza. Y pues ciertamente esto es lo que así y con naturalidad realizamos, al menos en mi pequeño y grande servicio que pueda dar. Es muy interesante cómo la misericordia restaura también la dignidad de las personas, ¿no? Nos habla de esas personas ancianas o de refugiados que les ha sido robada una parte de su vida. Justamente es eso que llamamos dignidad. Y cómo el servicio de un instituto como el suyo es tan importante para devolver eso que hace falta, ¿no? Y se convierten, creo, en enfermeras de cuerpo y de alma, ¿no? Sobre todo. Que justamente creo que a veces es la parte más difícil, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, nuestro país pues se ha visto golpeado por estos desastres naturales, haciendo una comparación, pues es eso, es
restituir esa parte espiritual que de pronto se olvida ante la emergencia, ¿no? Entonces, qué bueno que haya quienes se dediquen a esta parte. Sor Lili, ¿cuál ha sido su experiencia dentro del instituto? ¿Cómo ha participado usted? Entiendo que usted hace poco hizo su profesión, entonces, aunque ya eso habla de varios años de formación, no sé hasta qué punto usted ya haya participado, digamos, de compartir esta misericordia de Dios a través de alguna obra concreta. Pues sí, dentro de mi pequeña experiencia, ¿no? Dentro del instituto como hija de la Misericordia y de la Cruz, pues ha sido prácticamente más de lleno en la parte infantil, con los niños. En Tultepec, Estado de México, tenemos una comunidad que se encarga directamente de la educación y pues la obra de misericordia, ¿verdad? Enseñar al que no sabe. Y yo desde que profesé en el año 2010, tuve la oportunidad de regresar a México y estar en esa comunidad. Pues sí es traducir la herencia, como decía Sorbero, ¿no? Que Madre Sangara nos ha dejado de esa misericordia, traducirla con tus propias características y cualidades, ¿no? Yo no soy maestra, pero considero que Dios me ha dado un don particular con los niños. Digo, yo no soy maestra porque me ha tocado estar con ellos, ¿no? Desde que yo entré como postulante a esa comunidad he estado ahí. Y pues después regresé otra vez a Italia y igual estuve con niños y pues ahorita estoy aquí en Apaseo, ¿no? Pero yo pienso que en ese momento Dios me dio la gracia de poder estar con estos niños. Fue una experiencia muy bonita porque pues ciertamente uno ve a los niños y dice, ¿qué pueden tener, no? ¿Qué les puede pasar? Pero son un costalito de problemas por la situación familiar, por la situación en la que se encuentran sus papás, etcétera. Pero cuando encuentran a alguien con quien pueden expresar, ¿no? Manifestar aquello que sienten, pues sí. Para mí ha sido un don, la verdad, estar en medio de ellos, porque más que darles, yo he recibido de ellos. Y estar con los niños, pues es una experiencia enriquecedora. Aprendes muchas cosas y pues ahorita aquí con la comunidad pues estamos en este proceso de pastoral vocacional y pues sí, es otra realidad, es otra, pues sí, manifestar la misericordia de otra manera, ¿no? Tocar realidades que pues ciertamente a lo mejor en el momento no se entienden, pero poco a poco se van entendiendo. Y pues sí, gracias a Dios yo he tenido esa oportunidad de estar con los niños directamente. Y qué interesante que, digamos, por un lado, Sor Sebastián ha trabajado con ancianos, con adultos mayores, Sor Lili con niños, es decir, como dos extremos de la vida. Y eso nos hace visualizar cómo la misericordia es necesaria en todos los momentos de la vida. No es específico de una desgracia o de una edad o de una cultura, sino es una necesidad humana, una necesidad espiritual para poder vivir bien, ¿no? Sorbero, ¿cuál es su experiencia concreta para transmitir y traducir esta misericordia? Pues a mí me ha tocado, digamos, estar más con gente adulta. Bueno, yo por mucho tiempo, desde el principio que profesé, gracias también a la obediencia, me ha tocado el privilegio, digo un privilegio, aunque sí cuesta mucho, de estudiar la teología. Y yo me he encargado mucho de la formación de las muchachitas que quieren hacerse religiosas o que tienen la inquietud. Y me he dedicado mucho a la formación inicial y también a la formación del movimiento sangariano. El movimiento sangariano es un movimiento laical que por ahorita aquí en México no tenemos, pero en Italia es muy ya existente. Conocido. Sí, existente, que es un movimiento laicos que abraza nuestro carisma y tratan de vivirlo con la profesionalidad que tienen, amas de casa, lo que son.
Y yo me he dedicado a eso. También, ciertamente, no es al nivel, digamos, del niño que necesita, porque como decía Sor Liliana, es otra realidad diferente al anciano, pero hay niños, al menos nuestras comunidades, que las llamamos casa-hogar, son niños que, digamos, huérfanos, pero que tienen papás, ¿no? Claro. Yo no estoy a este nivel, yo estoy al nivel de hacer nacer el amor y la misericordia a las muchachas, ¿no? Claro. Es una misión que yo tengo que poner en ellas el amor, en primera a nuestro Señor Jesucristo, en segundo a la Madre Iglesia y después al carisma, que se enamoren de esta mujer enamorada de Cristo, ¿no? Para que después ellas, con su andar, con su camino, con su maduridad, puedan tener esta necesidad de conocerla todavía más y ser pues verdaderas hijas de la misericordia de la cruz, porque hoy la juventud sabemos que no es la misma que al tiempo de Madre María Rosa Zangara era, ¿no? Que eran gente que nada más iba de la iglesia a la casa, de casa a la iglesia o al campo, a las actividades, ¿no? En el tiempo de que las hijas estaban en casa y no iban a otro lugar. Hoy los jóvenes tienen muchas distracciones, muchas tentaciones, muchas evasiones, no quieren responsabilidades. Entonces, pues, hacer que alguien, que una joven se enamore o que sea perseverante, porque quien llama es el Señor, claro, obviamente, ¿no? Quien llama es el Señor, pero en el proceso de un camino religioso hay muchas tentaciones o muchos momentos en que tú quieres dejar abandonar. Entonces ahí es donde mi soporto, ¿no? O sea, mi ayuda es para ayudar a la muchachita, a la joven, si es su camino o eso en otro lado, o es en este instituto o en otro instituto. O sea, es un camino también muy delicado, no menos que el del anciano, porque también toca el alma, toca el cuerpo, no menos que el del niño, porque toca la inocencia muchas veces de las muchachas. Y también recuperar esta dignidad, porque hay muchas muchachitas que creen porque fueron muy desastrosas en la vida, no son dignas de esta vocación. No es así, porque quien te hace digno es el Señor, ¿no? Tenemos en la Biblia tantos ejemplos de personas grandes, pecadores y pecadoras, ¿no? Y nuestra madre en esto también nos dice, ¿no? A ella es muy sabia en sus palabras, en nuestra herencia espiritual, porque ella cuando dice las hijas de la misericordia, no dice sean como Madre María Rosa Zangara, no, dice traten, esfuércense por imitar a Jesús, ¿no? Entonces ya ahí te libra, ¿no? de esta fragilidad que dices, yo nunca seré digna de una vocación, nunca seré digna de esta salvación que el Señor nos da, es fruto de su gracia. Obviamente es una llamada a la cual se necesita una respuesta libre hasta de ti mismo, porque el camino del cristianismo no es fácil. Nosotros creemos que es fácil, pero no es, porque tenemos un orgullo, tenemos nuestra libertad, tenemos muchas cosas que te pueden quitar la buena intención, ¿no? Pero ahí está la misericordia de Dios, que cada vez que tú te caes, te levantas, o te levanta Él. Te levanta, claro, y es esta parte de para convertirme en hija de la misericordia, pues primero tengo que experimentar esa misericordia, sí, porque si no, ¿qué es lo que comparto? Sí, ¿no? Entonces, esta parte formativa, de acompañamiento, de discernimiento en cuanto a la vocación, pues es vital también, claro, para el instituto, ¿no? Quisiera hacer una comparación. Entiendo que las tres han trabajado pastoralmente en Italia. ¿Cuáles serían como las principales diferencias que notan en la manera de vivir la fe en la vieja Europa, diríamos así, ahora incluso físicamente, por lo que nos comentaba Sor Sebastiana, y vivir la fe en una cultura como la mexicana, donde pues aparentemente hay una mayor fe, por así decirlo, pero es una fe que a veces está tergiversada, a veces es mal entendida,
a veces mezclada con superstición incluso, pero no sé si ustedes que han estado en estos dos ambientes trabajando de alguna manera, notan grandes diferencias o por el contrario, grandes similitudes en esta vivencia de la fe y de la misericordia en particular. Pues yo diría que no hay una grande diferencia porque, por ejemplo, aquí vemos la situación con los ancianos que normalmente pues los hijos se van a los Estados Unidos y pues la necesidad del anciano siempre es esa, ¿no? Que están ocupados el hijo y la nuera y pues no hay nadie en quien los cuide. Así es que pues pienso que es una característica más o menos porque pues el andar de la sociedad aquí en Europa, en México, en Estados Unidos, es la cuestión que pues se tiene que trabajar para darle a los hijos. Cosa que en tiempos pasados no existía eso. Lo vemos, por ejemplo, con nuestros abuelos seguramente, donde todavía el hijo, la hija se encargaba. ¿Por qué? Porque no había esa necesidad económica en la casa, porque los hijos estábamos acostumbrados a tener el mínimo, no tener, quién sabe, celulares de este modo y tantas otras cosas que pues ciertamente requieren una entrada mayor, como lo que pasa también en Italia, que los papás se tienen que encargar del trabajo debido a eso, porque la sociedad hace un reclamo de estas necesidades, la cual que muchas personas que ciertamente que no están respaldadas de la vida cristiana, pues ciertamente se dejan llevar con más fuerza, pero quien es cristiano pues lo mismo tiene que llevar pues un equilibrio tras sociedad y cristianismo, ¿no? Pero es siempre arrastrado por estas situaciones. O sea, va a aprender un cristiano a vivir con moderación, pero siempre con esas necesidades, porque no podemos vivir fuera de la realidad del mundo. Nosotras también, como hijas de la misericordia, no nos podemos retraer a ciertas situaciones. Tenemos que estar ahí, pero ciertamente con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? O sea, entender por qué vamos a hacer uso de determinadas situaciones y cosas para hacer un bien. Yo veo también una diferencia, fíjate, la pregunta, ir más puntual, digamos así, a la respuesta. Yo sí veo una grande diferencia entre vivir la fe europea y vivir la fe aquí en México. Los europeos son no es frecuente, digamos, frecuentada ya la iglesia, ya son como muy alejados de eso. Sí hay los católicos del domingo como aquí, ¿verdad? Entonces, lo que sí veo es como que más pura, digamos, la religión en Europa. Aquí en México es más popular, más devocional y como dices, atrás de cada devoción popular hay otra cosa que después se vuelve pagana, ¿no? Por ejemplo, la fiesta después se vuelve en la borrachera. Es algo así aquí en México y son muy supersticiosos. Aquí hay muchas devociones que no tienen nada que ver con la religión católica. En este sentido, digamos que, aunque si aquí hay mucha gente que frecuenta por ejemplo, diario viene a misa, yo veo, lo bonito que yo veo de aquí de México es que son las familias completas que vienen a misa los domingos y esto es muy bonito. Lo que ya no se ve en Europa. En Europa hay veces pues nada más los niños porque tienen la obligación, ¿no? Pero la gente adulta es rara que vaya toda la familia completa, ¿no? O sea, hay como más separación, como que alejan un poquito o hacen la división entre la vida espiritual y la vida social, eso sí. Pero quien es cristiano lo es y lo es en donde trabaja y lo es adentro y fuera de la iglesia. Lo que hay veces aquí no se ve, no se ve. Digamos, aunque pudiese haber tal vez menos católicos practicantes, aquellos que lo son por convicción y además lo traducen en un compromiso social muy fuerte, ¿no? Estoy pensando pues justo en los católicos alemanes, en italianos, incluso españoles, ¿no? Que, como dice usted, a lo mejor es una forma de fe un poco más pura, más comprometida,
a diferencia de México, que es como más emocional, Sí, exacto, más de movimiento, que no necesariamente es que esté mal, pero a veces no está correctamente orientada, me parece. Sí, exacto. Hay veces, digamos que sustituye, digamos, algunas devociones quieren sustituir a la verdadera devoción que es por el Santísimo, por el Jesús, ¿no? Necesitamos este más sentido. formación, seguramente. Seguramente esto ya veo un progreso respecto. Yo estuve en Europa mucho tiempo, fuera de aquí de México, y ya veo, ahora viviendo aquí ya veo la diferencia. Tal vez es un proceso de purificación de la misma religión, y esto pues es una labor enorme de parte de los pastores, a comenzar de los obispos, de los párrocos, ¿no? De purificar el rito, purificar las devociones, purificar, cristianizar otra vez la gente, ¿no? Reevangelizar, que es más difícil que evangelizar. Sí, seguramente. Mucho. Y en este sentido, pues ustedes, hasta este momento, digamos, como no hay una obra social establecida por parte del instituto, la parroquia les ha encargado esta parte de la liturgia también, acompañar a los coros, o en alguno de los coros están, me parece, y yo creo que desde ahí esta labor de purificar o de orientar cristianamente pues distintas festividades, pues a lo mejor es una muy buena obra de misericordia, enseñar al que no sabe. A responder la misa. Exactamente. Que a veces no saben ni responder la misa, o se quieren sustituir al sacerdote, ¿no? Sí, exactamente. Estamos haciendo la misa nosotros desde acá abajo, ¿no? Bueno, pues amigos, estamos en una charla muy interesante. Vamos a ir a una breve pausa. No se vayan. Acompáñenos en un momento más, por favor. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa, en donde tenemos como invitadas a las hijas de la Misericordia de la Cruz, que hacen comunidad aquí en nuestra parroquia del Sagrado Corazón. Y bueno, quisiera si pudiesen compartirnos un poco sobre su proceso vocacional. Entiendo que es una experiencia muy personal, algunas cosas serán similares, otras serán muy diferentes, pero creo que es algo que marca, ¿no? La vida de la persona, sentir este llamado, pensar hacia dónde Dios quiere conducirme y finalmente dar este paso de decidir, quisiera ser hija de la misericordia, o al menos probar si este sería mi camino. Entonces quisiera que nos pudieran compartir un poquito de su experiencia personal en cuanto a la vocación. Pues mi vocación nació cuando tenía 15 años y yo tuve la, digamos, oportunidad de hacer esta experiencia con las Ores Salesianas en en el Estado de México. Y estuve ahí hasta la etapa del noviciado, pero vi que no era mi vocación por ahí, entonces pedí salir del instituto de ellas, ¿no? Estuve un año trabajando, buscando, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí, verdad? Yo no había escuchado hablar nunca de las hijas de la Misericordia y de la Cruz. Yo pienso, fue voluntad de Dios. Yo fui conducida ahí por una dirección equivocada y justo fui a dar en ese instituto, ¿no? Bendita equivocación, diríamos. Sí. Yo entré ya grande, a los 24 me parece, con ellas. Y puedo decir que mi experiencia vocacional la traduzco en providencia y misericordia. Fue un encuentro, pues, sobre todo en las etapas de formación que tuve la oportunidad de tener con Sor Vero, encargada de la formación en ese momento, y pues me ayudó verdaderamente a purificar lo que de verdad Dios quería de mí. Fue un camino difícil, fue muy difícil, fue arduo, fue de trabajo personal, pero al final encontré mi lugar. Y digo providencial y misericordia porque así lo vi, así lo he vivido. Y pues un día platicando con Sor Vero, yo le decía, es que Sor Vero, yo siento la presencia providente de Dios en mi vocación.
y pues sí ha sido un trabajo duro, pero puedo decir ahorita que sí estoy en el lugar correcto donde el Señor me quería. No por hacer menos el carisma salesiano, no aprendí muchísimo. La formación que me dieron ahí también fue muy, muy enriquecedora, pero pues no era el lugar. El Señor tenía otro proyecto para mí y pues aquí estoy como hija de la misericordia y de la cruz. Es pequeña mi experiencia, pero pienso que el Señor me ha acompañado desde entonces. Mire cómo incluso de las equivocaciones, bueno, pues Dios va sacando cosas buenas. Y probablemente no fue una equivocación. Más bien no se entendió en el momento cuando ocurrió, digamos, ¿no? Qué bonita experiencia. Sí. Sor Sebastiana, si pudiese comentarnos también un poco esto sobre su experiencia vocacional. Sí, cómo no. Digamos que mi vocación fue más tarde, mucho más tarde. Yo viví una juventud, digamos, muy tranquila y como una hija de familia, pues que no tenía muchas preocupaciones, pero sí que tenía ideales. Mi ideal pues era ser concertista en flauta, dedicarme de lleno a la música. Y pues ¿Estudió música antes? sí, estuve en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la Ciudad de México. Pues ese era mi deseo y desde pequeña siempre había dicho que pues iba a ser musiquera, así lo decía. Y pues me dediqué de lleno a ello. Ciertamente fue una realidad que también digamos que fue un inicio o una parte muy importante para conocer a Dios. A través de la música, pues ciertamente con los conocimientos, pues me di cuenta de la realidad del mundo, ¿no? Yo a veces quería hacer una división tras música y todo lo demás. Mi mamá siempre me inculcó a estudiar y pues yo le decía que pues la preparatoria y las demás cosas no eran necesarias porque yo iba a estudiar la música. Y cuando ya llego al conservatorio, pues me dicen que para seguir en una licenciatura necesito la preparatoria. Oh, sorpresa para mí, retomar todos los estudios y entrar más en lleno en un estudio más formal. Sí, y pues me voy dando cuenta que todo es para uno. Ciertamente, sobre todo en la Escuela Nacional de Música, tuvimos la experiencia con muchos compañeros que pues eran protestantes, los cuales nos invitaban a ser parte de sus religiones y que pues nos decían que la Iglesia Católica pues era una invención humana y que pues ser idólatras porque pues se hacían esculturas de la Virgen, de Jesús y de todo lo demás. Por lo cual digamos que mi maduridad cristiana pues todavía no había. Yo pienso y siento que en ese tiempo pues el ser cristiana era más fundada sobre la vida de mi mamá, sobre todo porque ella es la que nos inculcó el cristianismo católico, y pienso que en ese momento pues también el Señor me pedía pues una solución verdadera propia de mí, de encarnar eso, lo que hasta ese momento me habían enseñado, que pues sí lo vivía, pero pues tenía ahora sí que mi iglesia para mí, y yo decía si era verdad que tenía que confesarme o no tenía que confesarme, si era necesario comulgar o no comulgar, ¿verdad? Yo pienso que es una parte de la vida humana donde pues ciertamente pues tienes que tocar fondo para poder salir y llenarte de todo lo que es Dios. Después, pues yo les dije a estos muchachos que pues si yo me cambiaba de ser católica es porque estaba convencida de que estaba en un gran error, por lo cual empecé a meterme en la escuela de pastoral, allá en Melchor Ocampo, que era mi parroquia. Empecé a vivir más de lleno lo que es ir a la misa los domingos con más frecuencia, pero sobre todo a buscar de vivirlo, buscar respuestas de por qué se hacían determinadas cosas y por qué lo iba a hacer yo. Por lo cual digamos que se fue llenando
Y ya después, ahí en la Escuela Nacional de Música, pues conocí a Sor Verónica, que ya la conocía yo desde su pueblo, que es Tultepec, Estado de México. Pero pues por cuestiones humanas de no tener simpatía, pues estábamos un poco alejadas, pues ahí el Señor pues como que nos juntó, sí, nuevamente. Dijo, no te vas a escapar de y bueno, ahí estamos. Y pues ella, con el pasar del tiempo, nos empezamos a frecuentar, sobre todo regresábamos juntas de la escuela en el medio de transporte y ahí convivíamos, pues sobre todo ella, sus experiencias y su anhelo por entrar a la vida religiosa, que yo en esos momentos pues le decía que estaba loca, porque pues... ¿Le han quitado ya? Bueno, la locura, no, yo pienso que está mal. Pero bueno, a través de ella, pues me llegó la invitación de hacer un retiro espiritual por una semana, ahí con las Hijas de la Misericordia de la Cruz. Está a mencionar que yo en mi parroquia hacía mucha experiencia con los servidores de la palabra, que eran los laicos misionarios que organizaban los retiros y varias cosas, y con ellos la verdad me sentía muy bien. He experimentado momentos, sobre todo cuando eran la reunión de 20,000 jóvenes en Texcoco, y que la verdad son celebraciones que de verdad me han dado muchas respuestas y han llenado mucho mi espíritu, y que me gustaba también su forma de realizar la misión, y pues sí estaba tentada con ellos, ¿verdad?, de irme. Pero después entra la cuestión de Sor Verónica, que conozco a las Hijas de la Misericordia de la Cruz, y a través también de un sacerdote que es Padre Esteban. Él es un comboniano, el cual después hace las partes de guía espiritual, y es el que me ayuda a de verdad encontrar pues lo que quiere el Señor. También en mis grandes ideas yo decía que si a los 30 años hubiera encontrado el amor de mi vida, me hubiera casado, ¿verdad? Y pues ahí en la Nacional de Música también ocurre esta situación, donde me enamoro de un muchacho, pero también después con toda esta situación, pues sí, como que me veo un poco como diciendo, ya tengo todo, y ahorita tú llegas, Señor, y me dices que pues tengo que cambiar de camino. Pues digo yo, ¿cómo es la cuestión? Un poquito te gusta así y después ya no, y bueno, tiene que ser como tú dices. Pero bueno, fue un momento muy difícil, una crisis muy difícil, duró 1 año, porque decidí dejar todo, la música y todo, y dedicarme de lleno a la iglesia, con los misioneros de la palabra y el grupo ahí de la parroquia, porque hacíamos parte también de la estudiantina, pero buscábamos una formación también todos. Así es que pues me dediqué de lleno en 1 año, y es el que me ayudó a superar pues sobre todo mis fragilidades, porque pues yo pensaba, voy a hacer si necesito esto, tengo que pedir permiso para esto, para el otro, tengo que estar encerrada, y aquí son muchas cuestiones que humanamente en su momento para ti cuentan mucho. O sea, como que dices, voy a dejar todo para nada, y después te das cuenta que es todo al contrario. Dejas el nada para agarrar el todo. O sea, es una realidad que pues hasta experimentarla. Yo digo que como todas las cosas, pues hay que experimentar, hay que buscarle hasta el fondo, pero si tú tienes ganas, pues vas a encontrar la respuesta definitiva de todo. Para mí es eso. Muy bien, quisiera rescatar 2 aspectos de este testimonio que nos ha compartido Sor Sebastiana. Primeramente, Sor Vero nos había hablado de cómo es necesario ir purificando la fe, y qué es lo que veía un poco en los creyentes europeos, y me parece que su proceso fue ir como depurando en qué creo, por qué creo en esto, y me parece que Dios por ahí le dio grandes respuestas, ¿no? Y el otro aspecto pues es este comentario que hace de si a los 30 encuentro el amor de mi vida, me caso. Pues parece ser que no era el amor de su vida, y encontró a otro que efectivamente planifica su vida, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por compartirlo. Sor Vero, su experiencia vocacional. Pues para agarrarme de Sor Sebastiana, sí sigo loca, ¿eh? Sigue pero loca, muy bien. loca por mi Señor.
Pues compartir la propia experiencia vocacional, pues no es fácil, ¿no? Porque es una parte de ese misterio que es cada uno de nosotros en el proyecto del Señor. Lo que sí te puedo decir es que yo tenía en mi mente otro proyecto para mí. Sí, Sorsevi habló que yo también, pues sí, estaba entrada mucho en la música, pero yo soñaba con tener hijos, con casarme. Pero a mí muy, muy jovencita me puso el Señor esta inquietud. Siempre gracias a unas religiosas que no me preguntes cómo se llamaban, porque en ese tiempo no tuve la curiosidad, a pesar de que conviví con ellas varios momentos. Quiénes eran, cómo se llamaban, nunca me hablaron de su congregación, pero iba a participar a unos retiros que duraban una semana cada verano, como 3 años consecutivos. El último año que yo participé con ellas fue cuando yo empecé a sentir este deseo de consagrarme. En un momento particular, no lo puedo olvidar, en una hora santa, yo sentí este deseo propio de decir, quiero seguirte. ¿Cómo? No sé, pero quiero seguirte. Era yo muy pequeña. Todavía tenía yo 12, 13 años cuando sucedió esto. Yo crecí solo con mi madre porque mi papá, pues Dios se lo llevó muy temprano. Y para mí, digamos, perder a mi padre significó también perder a mi madre porque ella tenía que ir a trabajar para proveer a nosotros, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo viví mucho tiempo con mi abuelita materna. Cuando ella murió, pues nosotros yo y mi hermana volvimos a regresar a la casa de mi mamá. Mi madre era para mí sí un punto de referimiento, pero no principal, porque ya estaba yo acostumbrada no a depender de ella en este sentido. Entonces yo era una persona muy autónoma, yo estudiaba, trabajaba y pues prácticamente era de esas que pedía perdón y no permiso, ¿no? O sea, le avisaba yo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me voy a ir tantos días con estas personas, y era una persona muy alegre, no desastrosa, no era borracha, pero me gustaba también de vez en cuando, la fiesta, ¿no? La fiesta, el baile y todo. Pues uno que tiene la música por dentro, pues lo manifiesta en todo su ser, ¿no? Prácticamente esa era mi vida, ¿no? Después en familia tengo mi hermana que es madre soltera, y pues para mí esto también mucho tuvo que ver en mi vida, porque decía yo, mis hijas van a ser ellas, mis sobrinas, ¿no? Porque dije, no tienen padre, les voy a ayudar me quería sustituir un poquito. Pienso que en esos momentos la juventud éramos como más responsables, ¿no? Y yo me sentía esta responsabilidad con mi hermana. Entonces yo prácticamente empecé poco a poco a alejar esta idea de consagrarme, ya que mi mamá me cortó las alas luego porque me dijo, no, tú por ahorita no, ¿cómo crees? Estás muy chica, no es posible. Y mis hermanas, no la dejes ir, y mi hermano, no la dejes ir, y todo, y aquí y allá. Yo, aunque sí hice mi berrinche, no me dejaron ir. Pero una cosa me dijo mi mamá, si es tu camino, o antes o después, llegarás. Pasaron los años, estudié la preparatoria, me metí en la música, la filosofía en ese tiempo, pues incide mucho en el modo de pensar de un joven, ¿no? O sea, el estudio de la filosofía te ayuda también o a creer más en Dios o a alejarte de Él. Eso para mí fue muy, muy indispensable, porque dije, bueno, yo puedo hacer muchas obras de misericordia, no siendo religiosa, no perteneciendo a ningún grupo, yo personalmente puedo ocuparme, ¿no? Entonces, como que un poquito hasta de la iglesia me alejé y todo, sino gracias al cambiamiento también de nuestro párroco. Vinieron con el nuevo párroco, que era más que nada, no era párroco, era nada más de transición. Un administrador. Sí, un administrador, exacto. Él trajo mucha gente en mi parroquia, trae ellos los franciscanos menores conventuales.
Yo era una persona muy traviesa. Entonces, cuando ellos llegaron, empezaron a hacer mucha revolución entre los jóvenes de aquí. Entonces yo tenía a mi prima y le decía, ¿sabes qué? Vamos a la parroquia, me dice que están haciendo algo. Vamos a hacerles maldades, ¿no? Yo era muy traviesa. Pero pues de ahí me volvió a agarrar de los cabellos el Señor. Me volvió otra vez, hice un proceso otra vez de reconciliación con Él en esas jornadas que hacíamos con ellos. Y prácticamente ahí empezó un tiempo de búsqueda, buscar. Yo dentro de mí ya sabía que esa era mi vocación, porque siempre la tuve, desde que la primera vez que lo sentí. Pero yo tenía miedo a ser responsable de esta vocación. El hecho de que esa vez mi mamá y mis hermanos me habían dicho que no, yo tenía este miedo que otra vez me negaran la oportunidad de hacer esta experiencia. Entonces, ¿yo qué hice por un tiempo? Prácticamente me alejé, ya iba menos a la escuela. Luego, por casualidad, estos franciscanos conventuales me presentaron a las Hijas de la Misericordia de la Cruz, que tenía poquísimo tiempo, que eran en México, incluso no hablaban ni español todavía. Digo, sí, hablaban italiano. Yo empecé a frecuentarlas y era yo en búsqueda de ¿dónde, Señor? ¿Dónde me llamas? Ya lo entendí, porque en el grupo ahí de los jóvenes de mi parroquia éramos aproximadamente como 200, 300 jóvenes ahí. Y yo ya poco a poco fui parte del grupo que organizaba a todos estos jóvenes. Y ellos me decían tantas cosas, me contaban sus problemas, y yo decía, ¿por qué a mí? Digo, díselos al Padre, yo no te puedo, yo soy joven como tú. Entonces yo ahí